Muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Médicas de primer año. En este momento vamos a exponer lo que es el trabajo de aplicación, conformado por los integrantes Ángeles Alfaro, Ricardo Armas, Michelle Varías, Karen Calderón y mi persona, Linda Álvarez. José Ricardo Armas Valdés, carnet 2022-03-032. Este es el problema número 1. A continuación, la pregunta número 1. ¿Cuál es el principal cambio de peso que tuvieron los estudiantes durante el confinamiento? Estadísticamente, explique el por qué. Como vemos, tenemos dos variables, que es una de deporte y otra de otros síntomas. Empezaremos con la variable de deportes. La proporción de práctica de deportes en su interpretación, los estudiantes encuestados con respecto a la educación en entornos virtuales es del 0.58 que practican deportes ocasionalmente y el 0.17 practica deportes frecuentemente. Además de eso, el 0.25 no practica ningún deporte. Después pasamos a los porcentajes, que la interpretación sería que los estudiantes encuestados con respecto a la educación en entornos virtuales, el 58% practica deportes ocasionalmente, el 17% practica deportes frecuentemente y el 25% no practica ningún deporte. En ocasionalmente pasaremos a la interpretación, que es que los estudiantes encuestados con respecto a la educación en su entorno virtual y en una razón de práctica de deportes, el 58% de los estudiantes de cada 100 practica deportes ocasionalmente, el 17 practica deportes frecuentemente y el 25 no practica ningún deporte. Ahora pasaremos a la variable de otros síntomas, que empezamos con la proporción de otros síntomas. Sería la interpretación de que los estudiantes encuestados con respecto a la educación en entornos virtuales y al padecimiento de otros síntomas, el 0.38 presenta cansancio, el 0.30 presenta insomnio, el 0.8 detona padecimiento de cefalias, el 0.15 irritabilidad y el 0.9 padece de mucho sueño. En porcentaje, la interpretación sería que los estudiantes encuestados con respecto a la educación en entornos virtuales y al padecimiento de otros síntomas, el 38% presenta cansancio, el 30% presenta insomnio, el 8% detona padecimiento de cefalias, el 15% irritabilidad y el 9% padece mucho sueño. En razón, pues la interpretación sería que los estudiantes encuestados con respecto a la educación en entornos virtuales y en una razón de padecimientos de otros síntomas, el 43 de los estudiantes de cada 100 presenta cansancio, el 30 presenta insomnio, el 8 detona padecimiento de cefalias y el 15% irritabilidad y el 9 padece de mucho sueño. Como podemos observar aquí en las gráficas, las estadísticas en práctica de deportes frecuentemente se mira el 9%, en ocasionalmente se mira el 31% y en nunca se mira el 13%. Y pasamos a la otra variable, que es otros síntomas. Como bien se puede ver aquí en la gráfica, el cansancio es representado por un 20%, el insomnio es presentado con un 16%, la cefalia es presentada con un 4%, la irritabilidad es presentada con un 8% y mucho sueño es presentado con un 5%. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ángeles Camila Alfaro Tello, carnet 2022-09-334. Hoy voy a comentar la pregunta 3, que dice así: interprete la información que presenta en la gráfica. Para ello, utilice por lo menos una de cada una de las medidas descriptivas adecuadas para este tipo de variable. Debe incluir el procedimiento, el cálculo y la interpretación de cada medida. Aquí lo más fácil o lo más común de sacar es la moda, ya que se saca con la frecuencia más alta. Y en este caso, la moda es que los que hacen ejercicio ocasionalmente sufren de cansancio o falta de energía. Para sacar la mediana se saca una posición, que su fórmula es el 53 más 1 partido 2, que nos dio 27, lo cual localiza en que los que hacen frecuentemente ejercicio sufren insomnio.
También está la media, que también es una posición. Se saca con una fórmula de 53 dividido 12, lo cual la posición queda en que las personas que nunca hacen ejercicio sufren de cansancio o falta de energía. Para sacar la desviación estándar nos dio un resultado de 3.60, la variación de la media nos dio 1.29, el coeficiente de variación se sacó con la desviación estándar dividido x multiplicado 100, que nos dio 6.80, un rango de 11. En este caso saqué el cuartil 1, que su fórmula es 53 más 1 dividido 4, que nos dio 13.5, lo que dice que las personas que hacen ocasionalmente ejercicio sufren de cansancio o falta de energía. El decil 4, que fue 54 partido 10 multiplicado 4, ya que sacábamos el decil 4, nos da un resultado de 21.6, lo cual significa que las personas que nunca hacen ejercicio sufren de ese fallo. Y el percentil 35, su fórmula dice que es 54 partido 100 multiplicado 35, lo cual nos da 18.9, que significa que las personas que ocasionalmente hacen ejercicio sufren de cansancio. Para sacar la proporción de personas que hacen ejercicio ocasionalmente y sufren de cansancio, se toman los 12 datos de las personas que hacen ejercicio ocasionalmente dividido el total de todo, que es 53, que nos da 0.22. Para sacar su porcentaje nada más se multiplica por 100, dándonos un 22%. Y la razón de que de 7 de cada 10 personas nunca hacen ejercicio y sufren cansancio y falta de energía. Ahora comenzaríamos con el problema número 2, con la pregunta 4, que dice: de la base de datos proporcionada, seleccione la variable estatura, elabora una tabla de trabajo dejando constancia del proceso realizado. En este caso, lo más común para hacer es agrupar todos los datos con el fin de que sea más fácil sacar los datos necesarios para los demás ejercicios. Gracias. Yo soy Suseli Michelle Varías Turcios, con el carnet 2022-05487, exponiendo el inciso 5 del problema 2, que dice: de la base de datos proporcionada, seleccione la variable, elabora una tabla de trabajo dejando constancia del procedimiento realizado. Acá lo que realizamos fue buscar todos los datos que con anterioridad se nos fueron brindados, clasificar las estaturas, evaluar su frecuencia y sacar sus límites. Posterior a esto, se saca la tabla, una gráfica que representa según un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala del año 2022, siendo un total de 53 la frecuencia, o sea, el total de alumnos que fueron medidos. El inciso 6 nos dice: interpreta la información de la variable estructura. Para ello utilice por lo menos una de cada una de las medidas descriptivas adecuadas para este tipo de variable. Debe incluir el procedimiento, el cálculo y la interpretación de cada medida. Acá sacamos ecuaciones, medidas e interpretación de la moda, media, mediana, variancia, desviación estándar, coeficiencia de variación y medida de disposición, siendo la primera calculada la media, dividiéndolo por el número de frecuencia, dándonos un total de 162.84, siendo la interpretación que la estatura promedio de los estudiantes es de 162.84 centímetros. En la moda, sacándose los límites reales, nos da un resultado de 162.5, interpretado de la forma en que la estatura promedio es de 162.5. En la media utilizamos la fórmula que se nos fue brindada con anterioridad, siendo el resultado que el 50% de los estudiantes poseen una estatura menor a 162 centímetros. En la varianza, siendo de el 93,01. En la desviación estándar, su interpretación después de haber sacado la raíz cuadrada es que la variabilidad absoluta es de 9,64 centímetros. El coeficiente de variación es
de el 5,92%, siendo su variabilidad relativa. Y en las medidas de dispersión podemos decir que el 75% de los estudiantes poseen una estatura menor o igual a 170 centímetros y el 25% tienen una estatura mayor o igual a 170 centímetros. Buenas tardes, mi nombre es Karen Yulisa Calderón Pérez, mi carnet es 2022-00744 y a continuación les voy a presentar el problema número 3. Pregunta número 7. Se desea estudiar la relación del peso y la estatura utilizando la información que se presenta en la base de datos de educación en entornos virtuales brindada por la unidad didáctica. A continuación vamos a ver cálculos, procedimientos e interpretación de dicho caso. Tenemos en pantalla la sumatoria de peso en variable X, la sumatoria de estatura en variable Y, la sumatoria de XY, la sumatoria de X al cuadrado y la sumatoria de Y al cuadrado. Y tenemos los cálculos de B, que es el número de muestra, multiplicado por la sumatoria de XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, dividido el número de muestra por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X elevado al cuadrado, y eso nos da un valor de la pendiente de 0.28. Para el cálculo de A se utiliza la fórmula sumatoria de Y menos B por sumatoria de X dividido el número de muestra, y esto da un valor de la ordenada en el origen de 124.80. Y para la Y calculada se utiliza la fórmula A más B por X, que da un valor en la estatura de 162.4 centímetros. En pantalla podemos observar el diagrama de dispersión, que es con el cálculo de coeficiente de correlación o R de Pearson, que da un valor de 0.63 con una correlación moderada y positiva. Gracias. Bueno, mi nombre es Linda Álvarez, el carnet 2022-01-443. En este caso, la pregunta número 9 nos dice que debemos determinar la relación entre las variables analizadas y presente un ejemplo de predicción e interprete. Para poder describirlas, estas variables son cualitativas que se representan en una escala nominal, las cuales fueron analizadas mediante una regresión. Para poder predecir estas variables se utiliza la variable Y, la cual es una variable dependiente, la cual es la estatura en este caso. La X, que es la variable independiente, siendo en este caso el peso. Para poder hacer la predicción se utiliza una fórmula de Y calculada, A más B por X, quedando un valor de A 124.80 y valor de B de 0.28, teniendo la Y calculada un valor de 124.80 más 0.28 por X. Continuando con el problema número 4, tenemos la pregunta número 10, la cual nos menciona buscar en los medios de comunicación nacional una gráfica que demuestre el avance del COVID-19 en nuestro país al mes de abril del año 2022 e incluirla en este informe e interpretar. Muy bien, como podemos observar en esta gráfica se puede ver que durante la etapa de abril los casos positivos fueron mayor a 302. Durante el 15 de abril los casos subieron positivos de 80. Y para finalizar, el 28 los casos positivos fueron de 128. En el grupo etario podemos ver que en el rango de 0 a 9 años el porcentaje de casos positivos en masculinos fueron de 426 y en femenino de 400. Podemos observar un aumento en los casos positivos en el rango de 20 a 29 años, siendo masculinos 1.837 y femeninos 2.485. Para finalizar, vemos una deficiencia de casos positivos en el rango de 80 años a más, casos positivos masculinos siendo 111 y femeninos 127. Para finalizar, tenemos la pregunta número 11 que nos menciona
de explicar cómo ha apoyado la bioestadística en el manejo de la emergencia sanitaria. Y en este caso la bioestadística ha sido muy importante en estos tiempos de pandemia, ya que se obtienen datos para concluir cómo va evolucionando la pandemia. Para esto se necesita evaluarla e interpretarla para que el investigador pueda sacar esos datos, así como las mortalidades, los contagios y las personas que han sido recuperadas deben de informarse en esta bioestadística. Muchas gracias, espero haya sido desarrollado.